Hola, esto es Salud es Más, un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy vamos a hablar de cáncer de mama y los tipos de intervención que hay, y para eso tenemos a Marta Ribeiro, que es cirujana y jefa de la unidad de mama del Hospital Vitas Málaga. ¿Qué tal, Marta? Hola, buenas tardes, Ana. Pues nada, gracias por invitarme a pasar este rato con vosotros. Bueno, pues te voy a preguntar al principio algo que no sé si es un poco obvio, pero ¿un cáncer de mama se trata siempre con cirugía? Pues no es obvio porque, aunque la respuesta es sí, es decir, hoy por hoy, en el futuro no se sabe y la tendencia es pensar que la cirugía va a desaparecer del tratamiento del cáncer de mama, pero hoy por hoy no se concibe el tratamiento del cáncer de mama sin la cirugía. Podemos empezar con un tratamiento de quimioterapia antes, poner después radioterapia, pero en todas las pacientes la cirugía tiene un papel principal, excepto en las pacientes que por edad, patología no son operables, no pueden entrar en un quirófano, o con enfermedades muy avanzadas en las que ya no tiene ningún papel la cirugía. Entonces estamos hablando de más del 95% de las pacientes van a tener la cirugía como eje principal de su tratamiento. Se hacen cada vez cirugías más conservadoras. ¿Cómo se decide el tipo de intervención que se hace con cada mujer? Bueno, sí, cada vez la cirugía, como te he comentado, o sea, aunque el papel de la cirugía es menos en extensión, no en importancia, cada vez hacemos cirugía más conservadora, es decir, el paradigma es menos es más. Esa cirugía cada vez hacemos menos mastectomías, es decir, conservamos más la mama, cada vez hacemos menos extirpación de los ganglios axilares, es decir, hacemos más biopsia de ganglios centinela. ¿Y cómo se elige? Bueno, pues principalmente el tratamiento más o menos extenso en una paciente, más conservador o menos, se va a elegir en función de las características de la mama de la paciente, del tamaño del tumor y su distribución y del tipo biológico o histológico que sea el tumor. En función de eso vamos a poder permitirnos, y si ponemos tratamiento antes para disminuirlo, el hacer cirugías más conservadoras tanto en la mama como en la axila. ¿Y eso se decide con la propia paciente? Sí, a ver, la paciente viene a la consulta, generalmente acude primero a la consulta del cirujano, luego ya pasaremos por comité y tal, pero en ese primer contacto que tiene la paciente con, bueno, pues con la información de su diagnóstico y el tratamiento es en la consulta de cirugía. Allí lo que se hace es informar del diagnóstico y de las posibilidades terapéuticas. Muchas veces está muy claro que la cirugía puede ser conservadora, es un tumor pequeñito, ganglios negativos, y otras veces, pues bueno, por tamaño de tumor, tamaño de la mama de la paciente o diversas características, pues puede estar muy claro que no puede ser conservadora o estar al límite. Ahí se le explican a la paciente los pros, los contras de cada cirugía, se le informa, siempre estamos hablando con los mismos ítems de supervivencia, de recaída, es decir, nunca perdemos en el plano oncológico, y es lo que se llama una decisión compartida, que en definitiva es una decisión de la paciente con la información necesaria para poder decidir. ¿Cuáles son las secuelas más frecuentes pues, de una mastectomía a otro tipo de intervención más conservadora, para que nos podamos hacer una idea, ¿no?, de a qué se enfrentan, aunque hay otros tratamientos que también tienen secuelas, lógicamente? Sí, la palabra más es secuela, no complicaciones, porque claro, evidentemente cada acción que hagamos más conservadora, menos conservadora, en todos los casos hay secuelas. El más impactante obviamente es la mastectomía, porque ahí estamos hablando de secuelas físicas y secuelas psicológicas. Tenemos que tener en cuenta que la mama es un órgano, una glándula que representa nuestra feminidad, nuestra sexualidad, nuestra maternidad, y que cada vez además nos encontramos casos en mujeres más jóvenes, en edad fértil, en edad en la que la mama no, yo creo que nunca pasa, veo mujeres de todas las edades, pero no pasa a un segundo plano, pero ahí es como mucho más importante. Entonces tenemos las secuelas físicas de la amputación del órgano, las secuelas psicológicas, y en el caso de la reconstrucción, sí, ahí tenemos secuelas o complicaciones derivadas de esas técnicas quirúrgicas. Una reconstrucción, cada vez hacemos técnicas más simples, más sencillas, pero tampoco es un camino de rosas. Entonces siempre tenemos que tender a hacer una cirugía lo más conservadora posible.
tanto en la mama como en la axila, porque en la axila tenemos otra secuela que es el linfedema. Sí, pues ya que me das pie a hablar del linfedema, explícanos en qué consiste y qué se puede hacer para prevenirlo en una paciente que vaya a ser operada. ¿Qué puede hacer ella y qué se puede hacer desde el punto de vista médico? Sí, el linfedema es una de las secuelas más temidas en la cirugía del cáncer de mama cuando nos referimos a la axila, y consiste en la inflamación del miembro superior porque se acumula líquido linfático, o sea, el fluido linfático. Esto se acumula porque quitamos los ganglios de la axila. Y me gustaría decir que no solo ocurre cuando quitamos todos los ganglios, es decir, cuando hacemos una linfadenectomía axilar, sino en la biopsia del ganglio centinela en menor porcentaje, pero también existe esa secuela. Por tanto, del linfedema hay tratamiento, pero lo más importante es la prevención. Primera prevención, siempre que podamos evitar una linfadenectomía axilar, bien sea con ganglio centinela, bien sea marcando un ganglio que está con enfermedad o metastásico para que con el tratamiento revierta y poder conservar los ganglios axilares, eso desde el punto de vista del médico. Luego, prevención por parte de la paciente, pues habría que evitar la obesidad, es el principal factor de riesgo. La radioterapia, si hay que tratar a la paciente con radioterapia, no podemos evitarlo, pero sabemos que es un factor añadido. ¿Y qué puede hacer la paciente? Pues sobre todo prevenir. Prevenir hay muchas unidades, muchos fisioterapeutas que se dedican exclusivamente a dar recomendaciones sobre prevención del linfedema, medidas posturales, medidas higiénicas, hacer ejercicio. Hasta hace poco a las mujeres con una linfadenectomía se les decía o se les advertía que no hicieran ejercicio, que ese brazo más bien en reposo. Hoy día es todo lo contrario y hay múltiples estudios que lo avalan. El ejercicio físico y en concreto de fuerza ayuda a prevenir entrenamiento de fuerza ayuda a prevenir el linfedema. ¿Por qué? Pues porque fortalece la musculatura, que a fin de cuentas es la que hace el bombeo para el retorno linfático. Una vez que se ha producido, pues hay medidas, masaje, drenaje linfático, la manga, guanteletes, incluso hay tratamientos quirúrgicos con anastomosis de vasos linfáticos, pero en el linfedema lo mejor es la prevención, porque una vez que se instaura es complicado. Porque esas medidas de prevención habría que adoptarlas antes de la intervención o inmediatamente en cuanto se pueda. Inmediatamente después, hombre, antes de la intervención es que realmente no da tiempo. Claro. Y la paciente obviamente está más en las pruebas que se tiene que hacer, en el preoperatorio, porque no tardamos en operar un cáncer de mama. Si la paciente lleva antes quimioterapia y se prevé, pues sí se le puede ir diciendo que vaya haciendo ejercicio, pero en la mayoría de los casos ese ejercicio o esas medidas de prevención se comienzan en el postoperatorio inmediato. La paciente lo principal que puede hacer para prevenirlo es el ejercicio, realmente. Y evitar coger peso. Coger peso físico, la obesidad. Una vez que se instala el linfedema, ¿puede desaparecer? O sea, ¿se puede curar o se puede controlar, pero no...? Sí, si el linfedema es leve, sí. Cuando ya se instaura o sobre todo se cronifica, no se ha tratado en el momento de su aparición, imposible no hay nada, pero es más complicado. O sea, siempre lo mejor es prevenirlo o tratarlo en fases iniciales. Y en el caso de dolores, en mujeres, no sé si son dolores neuropáticos, no sé si se llaman así, sí, se llaman de mujeres así. Que después de una intervención, que es otra, ¿no?, de las secuelas. Cuando intervenimos la axila tiene esas dos secuelas fundamentales. Una, que impedimos el retorno del líquido linfático, y otra pues que en la cirugía, o bien porque los ganglios están cerca o por la manipulación o simplemente por el calor del bisturí eléctrico, nosotros no vemos los nervios, si los vemos no los tocamos obviamente, pues se producen alteraciones en la fibra nerviosa y producen los dolores neuropáticos. Esto pues bueno, hay que tratarlos con rehabilitación, fisioterapia, sobre todo el objetivo del tratamiento, el dolor a lo mejor tiene que ser tratado de forma, o sea, con fármacos,
pero hay que tratar un objetivo ahí, que es que por el dolor no se quede inmovilizada la articulación, claro, entonces, que es la consecuencia del dolor. Me duele, no muevo, y ya tienes el dolor y además una articulación pobre en movilidad, por no decir nula. En mujeres mastectomizadas, ¿cómo se hace y cuándo se hace la reconstrucción? En unos casos se hace inmediatamente, en otros a posteriori. Sí. La tendencia y lo ideal, además, porque evitamos una intervención, es realizar la reconstrucción de forma inmediata. Lo que pasa es que tenemos un factor que es la necesidad o no de la paciente en su proceso oncológico, o bien que tenga radioterapia previa porque sea una recaída, o bien porque sepamos que en su tratamiento posterior o adyuvante va a llevar radioterapia, pues ahí tenemos una limitación. En muchos casos, y actualmente estamos poniendo así en las unidades más avanzadas un material que es poliuretano y haciendo reconstrucciones prepectorales. Este tipo de reconstrucción, o sea, por delante del músculo. Este tipo de reconstrucción soporta bien, o sea, una piel radiada la soporta y una piel que se va a radiar no tiene problemas con esa prótesis. Lo que pasa es que para ello necesitamos que el caso permita, el caso de la paciente, conservar toda la piel para que pueda entrar la prótesis. Si tenemos que quitar piel por factores que estén asociados al tumor y necesitamos otro tipo de implante como un expansor, no podemos expandir y radiar porque va a ser un fracaso. Entonces, yo diría que el cuándo sería inmediata o diferida dependiendo de la necesidad de radioterapia o no y de si hay que quitar piel o no en ese momento. Pero la tendencia inmediata. Y en el caso de que sea una cirugía conservadora, ¿se hace también, o es posible, algún tipo de intervención si quedan las dos mamas muy diferentes? En principio, si son dos mamas de tamaño moderado, sobre todo moderado, porque pequeño, bueno, y lo permite, no debe de quedar mucha diferencia si la persona que se dedica a hacer esa cirugía, pues bueno, es experta en eso y lo hace. En el caso que haya mucha diferencia de tamaño entre las dos mamas, porque las mamas sean grandes y tengamos que quitar mucho volumen porque no haya solo un tumor, sino que hay varios, y dices, bueno, pues hago como una cirugía, como si fuese a hacer una reducción mamaria, y con eso hago la reducción y quito todos los tumores. Eso se hace en bastantes ocasiones. Pues en ese caso lo que hay que plantear es simetrizar, es decir, hacerle la misma cirugía a la mama sana, y eso se puede plantear bien en el momento o preferiblemente después de la radioterapia, que es cuando la mama va a tener el tamaño ya definitivo y la simetrización va a ser más correcta. No te he preguntado antes en las reconstrucciones, pero el tema del pezón, ¿eso se hace siempre después? En la actualidad, cada vez, al menos yo y los compañeros con la unidad en la que trabajamos, conservamos siempre que podemos la areola y el pezón en la misma cirugía, que es lo que va asociada en las mastectomías. Se llaman mastectomías conservadoras y se conserva la piel y la areola y el pezón, es decir, se conserva el envoltorio mamario. Y eso es lo que nos permite poner esa prótesis que te he comentado antes. Entonces, en los casos que no se puede, eso se hace al final, siempre, cuando ya ves que la mama o la reconstrucción que has hecho ya no progresa en ningún sentido, es decir, porque eso va teniendo cambios. Yo reconstruyo una mama y no está igual en este momento que dentro de un año. ¿Por qué? Porque la gravedad va cediendo, la inflamación también. Entonces, no se debe nunca poner el pezón en el primer momento, porque probablemente en ese momento estén iguales, estén simétricos, y a lo largo de unos meses o un año se produzcan una asimetría que vamos a evitar si hacemos el complejo areola-pezón o el tatuaje, lo que hagamos cuando ya las mamas estén definitivas. Porque la principal definitiva. es mediante tatuaje, ¿no? Sí, micropigmentación o tatuaje. Bueno, pues para todo esto es muy importante ir a una unidad de mama. Cuéntanos un poco cómo funciona una unidad de mama y por qué es tan importante que esto se trate en unidades de mama. A ver, las unidades de mama están compuestas siempre, y eso desde que empezaron a formarse ya hace décadas,
por especialistas de distintas especialidades, pero que nos dedicamos de forma preferente o exclusiva a la mama. ¿Eso qué significa? Pues que las pacientes, que son la mayoría, que se tratan en una unidad de mama, como van a estar tratadas por profesionales con dedicación exclusiva a la mama y además con relación entre ellos, o sea, es una unidad multidisciplinar, solamente por el hecho de estar tratado en una unidad de mama, la supervivencia es casi del 10% mayor a los 5 años. O sea, que eso ya de entrada no es ninguna tontería. ¿Y por qué se consigue esto? Pues por la superespecialización y la relación entre los especialistas. Los especialistas que participamos en las unidades de mama somos la parte diagnóstica, radiología, anatomía patológica, la parte clínica, normalmente el cirujano recibe al principio a la paciente, luego en el comité multidisciplinar nos reunimos estos 3 pilares con oncología médica y oncología radioterápica. Y ahí es donde se toman las decisiones de tratamiento, es decir, el objetivo de tener una unidad de mama es que la paciente no sea tratada ni por el oncólogo ni por el cirujano, o sea, ninguna especialidad debe tratar a la persona con un cáncer de mama sin haber pasado el caso por comité. Es una decisión multidisciplinar y ese es el plus de calidad que tiene una unidad de mama y que se refleja en los resultados en supervivencia. Y la decisión esa que hablábamos antes del tipo de intervención, ¿la toma la paciente hablando con quién? ¿Con todo el comité? No, ¿no? No. Ahí, en este caso, pues si la toma de decisión es complicada en un aspecto quirúrgico, cuando se comenta a la paciente en comité queda esa parte abierta. Bueno, pues se puede hacer esto o esto a nivel quirúrgico. Y el cirujano, en comité explicamos todo lo que te he explicado antes. Eso puede ocurrir, esa situación puede ocurrir no solo con el cirujano, es decir, hay pacientes que están en el límite como para recibir hormonoterapia o no por el tamaño del tumor, pues el oncólogo tendrá ese tipo de decisión compartida e informada con la paciente respecto al tratamiento hormonal. Lo mismo sucede con la radioterapia. Hay casos que por edad de la paciente, menor de 2 centímetros, unas determinadas características, pues el beneficio es escaso, pero la paciente debe saber, tú no debes decidir, no se le da radioterapia o sí. En esos casos, el radioterapeuta habla con la paciente y le explica el riesgo-beneficio del tratamiento. Con el profesional más cercano al tipo de tratamiento, sea quirúrgico o el tipo que sea. Ese valor añadido, ese plus de calidad que se transmite en términos de resultados en supervivencia, el valor que tiene una unidad de mama. Eso no se puede hacer si yo veo a una paciente y no lo comento con el oncólogo, el radioterapeuta, o el oncólogo empieza un tratamiento y dice, yo creo que esto es para empezar, y no lo hemos comentado antes. O sea, para mí trabajar en una unidad de mama, no veo otra forma de tratar el cáncer de mama si no es en el contexto público o privado de una unidad de mama. Pues muchas gracias, Marta. Encantados de tenerte aquí en Salud. A vosotros por escucharme y darme este ratito para poder comunicar esta idea a las pacientes y a todo el que le interese.